Hola a todos. En esta presentación trabajaremos con conceptos importantes para el tema de diseño de base de datos. Repasaremos las definiciones de entidad y atributo y se harán algunas precisiones que te ayudarán a distinguirlos en el contexto. Se mencionarán los datos que se describen a cada atributo, así como una introducción a los conceptos de clave primaria y valor nulo. Como ves, en esta entrega se muestran varios conceptos interesantes. Es importante que pongas tu mejor atención o que visualices la presentación un par de veces. Para efectos del modelo relacional, definiremos base de datos como sigue. Una base de datos es un conjunto de tablas interrelacionadas almacenadas en conjunto, sin redundancias innecesarias e independientes de los programas que acceden a ellas. Aquí en la figura podemos ver las tablas, que son los rectángulos, y las líneas que hay entre los rectángulos son precisamente las relaciones entre las tablas. Aquí tenemos nuevamente la figura. Esta figura donde vemos la base de datos con tablas, con conexiones, con algunos elementos como las claves primarias, se llama esquema relacional. Cada entidad tiene la estructura de los datos que serán almacenados y las líneas corresponden a las conexiones o relaciones que hay entre las entidades. Repasemos nuevamente la definición de entidad. Cada entidad es un conjunto de personas, lugares, objetos, documentos o hechos de los que es necesario almacenar sus datos para después obtener información. Es importante que el nombre de la tabla refleje cuál es su contenido para que el diseñador sepa cuál es la función de dicho conjunto dentro de la base de datos. El nombre que se asigna a una entidad debe de estar en singular. Veamos como ejemplo, podemos tener una tabla donde vamos a almacenar los datos de profesores. Esa tabla debe de nombrarse como profesor. Si tenemos una tabla donde vamos a almacenar datos de estudiantes, la tabla se llamará estudiante. Y lo mismo va a suceder con una tabla donde trabajaremos con datos de médicos o pacientes. Observen bien cómo los nombres están en singular, médico y paciente. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos para identificar las entidades en un contexto? En el caso de las personas, nosotros debemos de leer o de analizar el contexto para ir identificando las personas que participan en él. También debemos de determinar las características de estas personas, que ya sabemos que se van a convertir en los atributos. Y también debemos de tratar de agrupar en entidades aquellos que comparten las mismas características y después dar el nombre a cada entidad. ¿Cómo identificar los hechos? Los hechos surgen del giro, actividad principal del contexto o de los documentos que se utilizan. Después de determinar el giro o la actividad principal del negocio, debemos de identificar cuáles son las actividades principales. También debemos de identificar los documentos que se utilizan y se generan en dicho giro. Nuevamente vamos a agrupar aquellos elementos que tienen características en común en una misma entidad. En resumen, los hechos van a surgir de las actividades principales del giro o bien de los documentos que se utilizan. Aquí repasaremos nuevamente la definición de atributo. Un atributo son las características de una entidad y van a definir la estructura de la entidad.
Aquí vemos varios ejemplos. En la entidad profesor podemos incluir los atributos como nombre, dirección, teléfono, títulos, estado civil. Para el caso de un médico podemos tener algunos atributos similares a los del profesor, como son nombre, dirección, teléfono, pero también vamos a considerar la especialidad del médico. Si estamos hablando de un salón de clase, es posible que tengamos que almacenar el número del salón, la capacidad de alumnos que pueden estar en el salón. En una clínica, ¿qué datos guardaríamos de una clínica? El nombre, la dirección, el teléfono, el nombre del responsable de la clínica. Entonces aquí vemos realmente cuáles son las características que pueden tener las distintas entidades y vemos que cuando trabajamos con entidades que guardan datos de personas, los atributos que tienen son similares. En el caso de un salón de clases y de una clínica, pues vemos que los atributos son un tanto distintos. Vamos a ver un ejemplo en un texto y en este ejemplo vamos a ir marcando en rojo las entidades y en azul los atributos. El texto dice, en una tienda de música se desea modelar a los compositores de sinfonías, las sinfonías y la relación entre ambos, la relación entre los compositores y las sinfonías. De los compositores se conoce su nombre y su nacionalidad, mientras que de cada sinfonía se conoce el nombre de su compositor, el género de la sinfonía, la tonalidad y los instrumentos necesarios para su ejecución. Si marcamos con rojo las entidades, aquí podemos identificar a las personas y las personas que se mencionan en este texto únicamente son los compositores. Las sinfonías son otros elementos de los que vamos a querer guardar datos para después obtener la información. Otro elemento que es una entidad son los instrumentos. Y una entidad en este contexto sería la ejecución de la sinfonía. Así que vamos a marcar con rojo las entidades. Vemos que aquí tenemos una entidad persona, que son los compositores, las sinfonías, los instrumentos y la ejecución. La ejecución es el hecho de interpretar una sinfonía. Y marquemos con azul los atributos. De los compositores dice que se conoce el nombre y su nacionalidad. De cada sinfonía vamos a conocer el nombre del compositor, el género y la tonalidad en la que se interpreta. De esta forma podemos ir trabajando los contextos. Este es el tipo de análisis que vamos a ir realizando en algunos ejercicios. Vamos a continuar con la presentación y ahora veamos cuáles son los datos que describen a los atributos. Los atributos van a tener un nombre, un tipo de dato,
el tipo de dato de los atributos de manera general pueden ser alfanuméricos, pueden ser numéricos. Es importante que ustedes utilicen atributos numéricos cuando los datos que se van a almacenar puedan ser utilizados en una operación aritmética. Un número de tarjeta bancaria almacena números, pero esos números de la tarjeta no nos pueden servir para realizar sumas o obtener algún tipo de promedio. En esos casos donde tenemos números pero no nos sirven para realizar operaciones aritméticas, esos datos se van a definir como alfanuméricos. Los tipos de dato lógico o booleano son aquellos que van a guardar un verdadero o falso, sí o no, un 1 o un 0. Y el cuarto tipo de dato sería el tipo de dato fecha. Otro dato que describe a un atributo es la longitud. Y la longitud es el número de caracteres que se requieren para almacenar los datos que se van a guardar. Esos son los datos que describen a los atributos: nombre, tipo de dato y longitud. Aquí vemos una pantalla en la que se construye la estructura de los datos. Y aquí está lo que mencionamos en la lámina anterior. Un espacio para describir el nombre, un espacio para determinar el tipo del dato y la longitud. Algunos sistemas administradores de base de datos nos van a pedir la longitud y también el número de decimales para aquellos tipos de datos numéricos. Ahora, existe un atributo que hace único a cada registro. Este atributo recibe el nombre de clave o llave primaria. Todas las entidades o tablas van a tener un atributo que identifique de manera única a cada registro. Esta clave o llave primaria tiene dos características muy importantes. No va a aceptar duplicados y tampoco va a aceptar valores nulos. Eso quiere decir que este dato no puede quedar en blanco. Siempre debe de tener un valor y el valor que tiene no se puede repetir. ¿Cómo vamos a determinar qué atributo va a ser clave primaria? Para este caso, el diseñador debe identificar entre los atributos de la entidad si hay alguno que cumpla con las características para asignarlo como clave primaria. De lo contrario, deberá determinar un atributo independiente para que cumpla con la función. El valor nulo. ¿Cuándo se origina un valor nulo? Cuando el atributo se deja vacío, sin contenido. Pero tienen que estar pendientes de este detalle porque esto no significa escribir un 0 o hacer un espacio con la barra espaciadora. Para crear un valor nulo, lo que se hace es oprimir la tecla Enter. Cuando hay atributos con valores nulos en una tabla, cuando el valor es desconocido, cuando el valor es conocido pero no se tiene en ese momento, o cuando simplemente la condición no aplica para el registro que se está completando. Veamos un ejemplo. Podemos tener una tabla empleado en un contexto de clínica en el que se guardan datos de empleados administrativos, pero también del personal de salud. El atributo que corresponde al número de licencia de ejercicio solamente lo tienen los médicos. Eso quiere decir que para los demás empleados este atributo quedaría vacío. Eso quiere decir para los demás empleados no aplica.
Bien, en esta presentación se han mostrado algunos tips para identificar